Hola, ¿qué tal? Esta es la cuarta parte de la explicación del tema Cartas de control XR. En los videos anteriores, explicamos el trazado tanto de la carta X como de la carta R. En este video, interpretaremos una de las cartas, siguiendo los patrones de comportamiento general para estas. Para tus análisis futuros, esta interpretación será útil para el resto de las cartas que revises, tanto las de variables como las de atributos. El trazado de una carta de control no tiene sentido si no se realiza la interpretación correspondiente. Después del trazado de una carta, es fundamental identificar si el proceso analizado está en control estadístico, tanto en lo referente a variabilidad como a tendencia central. Los límites de control calculados en cualquier carta, en combinación con la interpretación correspondiente, permitirán realizar el análisis para determinar si el proceso se encuentra en control estadístico o, en su defecto, encontrar las causas que le impiden a dicho proceso lograr el control mencionado. Para explicar de manera más práctica los patrones de comportamiento de una carta de control, utilizaremos la carta X obtenida en los videos anteriores, la cual se muestra en pantalla. Sobre la parte izquierda de la gráfica podemos observar los límites de control y la línea central que se obtuvieron para la misma. Para iniciar con el análisis de los patrones de comportamiento, se sugiere dividir nuestra carta de control en 6 zonas o áreas. Dichas áreas serán del mismo tamaño y estarán delimitadas por los límites de control. A estas zonas les llamaremos, partiendo desde la línea central, zona C, zona B y zona A. Los patrones generales de comportamiento de los puntos en una carta indicarán si el proceso está funcionando con causas especiales de variación. Esto permitirá identificar cuando un proceso es inestable y el tipo de causas que ocasionan dicha inestabilidad. De entrada, podemos señalar que un proceso inestable muestra que probablemente hay cambios continuos o mucha variación atribuible a materiales, mediciones, diferencias en las condiciones de operación de la maquinaria, desajustes o distintos criterios de capacitación para operarios, entre otras causas más. El primero de los patrones que revisaremos es el patrón de desplazamientos o cambios en el nivel del proceso. Este patrón es tal vez el más sencillo de identificar. Este se presenta cuando al menos hay un punto fuera de los límites de control o una tendencia larga de puntos consecutivos en un solo lado de la línea central. Si en el proceso hay trabajadores nuevos, cambios en la maquinaria o métodos de producción de reciente introducción, estos podrían ser las causas probables de este patrón de comportamiento. Los criterios para determinar si se presenta el patrón de desplazamiento aparecen en este momento en pantalla. Como podemos observar en nuestra carta, este patrón no se presenta. No hay puntos fuera de los límites y la mayor cantidad de puntos consecutivos de un solo lado de la línea central son los 4 que se observan en el óvalo. El segundo patrón que analizaremos será el patrón de tendencias en el nivel del proceso. Este patrón se presenta cuando existen puntos que de manera consecutiva suben o bajan de valor. Si en tu proceso existen máquinas que sufren desgaste importante y no reciben mantenimiento o herramientas que pierden precisión, estas podrían ser causas probables para este patrón. Los criterios para determinar si se presenta este patrón aparecen en pantalla. Como podemos ver en nuestra carta, este patrón no se presenta. La mayor cantidad de puntos consecutivos que se observan
son esos 3 puntos descendentes que aparecen dentro del óvalo. El tercero de los patrones que analizaremos será el patrón de periodicidad. Este tercer patrón analiza ciclos y se observa cuando en la carta se presentan puntos que repiten su forma de manera periódica. Si algún operador está rotando de turno o de máquina, o existen diferencias en dispositivos de medición que se utilizan en cierto orden, estas pueden ser causas probables de un patrón cíclico o de periodicidad. Los criterios para determinar si se presenta un patrón cíclico aparecen en pantalla. Como podemos observar en nuestra carta, no se presentan ciclos. Existen 3 zonas de comportamientos singulares, los cuales no se repiten en ningún otro lugar de la carta. El cuarto patrón de comportamiento que analizaremos será el de alta variabilidad. Este se observa cuando la mayoría de los puntos de la carta están cercanos a los límites de control. Un ajuste de proceso no programado o 2 proveedores no controlados para el mismo producto podrían ser causas probables de este patrón. Los criterios para determinar si existe alta variabilidad en el proceso aparecen en pantalla. Para considerar el patrón de alta variabilidad, se requieren 8 puntos consecutivos fuera de la zona marcada con la letra C. En nuestra carta podemos observar que no existe más de un punto con esa condición. Por lo tanto, este patrón tampoco se presenta. El último patrón de comportamiento que revisaremos es el de baja variabilidad. Este patrón es interesante de analizar. Se podría pensar que si todos los puntos están cerca de la línea central, el proceso está bajo control estadístico. Sin embargo, de manera natural, los procesos tienen variación, por lo que resultaría bastante extraño encontrar todos los puntos del proceso cercanos a la línea central. En muchas ocasiones, esto se debe a un cálculo equivocado en los límites de control o a una manipulación del proceso. Para considerar que existe baja variabilidad, seguiremos los criterios que se muestran en pantalla. Como podemos observar en nuestra carta, el patrón de baja variabilidad no se presenta, ya que el proceso muestra una fluctuación natural de los puntos. Cuando alguno de los patrones anteriores se presenta en una carta, se dice que nuestro proceso está fuera de control estadístico, por lo que es necesario buscar las causas que lo afectan y tomar las medidas correctivas y preventivas correspondientes. Con esto, terminamos el análisis general de una carta de control mediante el uso de los puntos generales de comportamiento.